Como lo mencionamos en el episodio anterior, Julio Bracho tuvo una temporada en la que se interesó demasiado por la forma en la que funciona la mente. En este caso, vamos a hablar de una película que juega con la idea de la memoria y que también juega con la idea de la memoria de los espectadores, porque hay cosas en las que algunos se fijan que no deberían haberse fijado, y hay cosas en las que era muy clara la intención del director y que pasaron desapercibidas para muchos. ¿No te molesta que haya venido otra vez Rosario Velázquez? Ya se ve que a ti no te simpatiza. Rostros Olvidados es una película de 1952 dirigida por Julio Bracho, escrita por Neftalí Beltrán y el propio Julio Bracho, fotografiada por el gran Alex Phillips y editada por el gran Jorge Bustos, protagonizada por un elenco tan conmovedor como Pedro Vargas, Marta Roth, Ramón Gay, Alicia Caro, Julián Soler, Anabel Gutiérrez y Libertad Lamarque, que pues sí es un poquito insufrible, pero le sacamos cosas chidas a la película, entonces estén pendientes. Esta película trata precisamente el tema de la memoria y de cómo esta es importante en la construcción de vínculos y de cómo el perderla puede hacer invisibles vínculos que deberían ser evidentes para todos. Y esto es muy importante porque lo que nos está diciendo Julio Bracho es que sin memoria no se pueden consolidar las relaciones. Una ruptura de vínculos por una pérdida de memoria se convierte en la reconstrucción o en la búsqueda de construir un vínculo donde nunca hubo. La vida ahora de pronto a una de las tres le devuelve su madre. A una sola, dejando a las otras en la orfandad. Julio Bracho hacía melodramas, y es que los melodramas son un tema tabú actualmente por la forma en la que se ha tergiversado y se ha abusado del género para hacer historias populares. Todas las series de novelas, todas las historias que vemos son melodramas, son historias de gente que se la pasa sufriendo porque no encuentra una resolución a una tragedia, a un problema, o simplemente se les complica las cosas porque pues hay que extender capítulos, no sé. Ahora, explicando más a fondo y desde nuestra perspectiva lo que es un melodrama, sí tenemos que decir, el melodrama ha sido muy mal interpretado en la escritura dramática en México. Porque por un lado tenemos a gente que lo menosprecia por ser, según ellos, un recurso demasiado facilón, y por el otro, ha sido un recurso demasiado explotado y muy mal entendido por la gente. Llevamos 50 años de telenovelas contando exactamente la misma historia de sufrimiento, de mujeres que se la pasan sufriendo y sufriendo dentro del sufrimiento. Y sufriendo porque sufren, aparte. Algo que sí ha condicionado a gran parte de la población en México. Pero algo que no debemos olvidar y tal vez debemos recordar aquí en este canal, porque es parte de nuestro propósito dentro de este proyecto, es mencionar que el melodrama es un experimento narrativo. Es un experimento en el que se permite construir una serie de historias que valgan la pena. Una serie de historias que no se van a enfocar en la alta literatura, pero que sí permite jugar con ideas y conceptos nuevos. Y es que precisamente eso fue lo que pasó. El melodrama en el cine servía para contar historias sencillas, pero al mismo tiempo para experimentar ciertas narrativas. El problema de verdad vino cuando entró la televisión, cuando se apropió del género y lo explotó al grado tan insostenible que tenemos en la actualidad. Usted, señora, fue muy desgraciada en su vida, ¿verdad? Sí, ¿no? Es una historia muy larga, Marta. Julio Bracho tiene ciertas firmas que van a ser reconocibles dentro de su filmografía. Estamos hablando de una película que se titula Rostros Olvidados, y como tal, es una historia en la que una persona no reconoce algo, no reconoce a alguien. No hay un vínculo verdadero, hay un vínculo bastante difuso. Julio Bracho, para tratar de reflejar esta idea visualmente, nos lo coloca en distintos diálogos donde las personas están dándonos la espalda. Tal vez la cámara misma se voltea, pero ese mensaje que nos está dando el darnos la espalda es precisamente la difusión del rostro. El rostro que no reconoce el personaje con el que está hablando. Ya sabe todo lo que se le desea. Gracias, Marta. Le compré un regalo que ojalá le guste. ¿Eh? Y yo este. Esta película contiene una de las mejores escenas y sí, hay que atribuírselo a Libertad Lamarque, que sí era buena actriz, algo insufrible, pero buena actriz.
Más allá de los cantos y más allá de las canciones y los tangos, la verdad es que a nosotros no nos gustan los tangos, pero bueno, cada quien sus preferencias musicales. Si hay algo destacable es precisamente que Libertad Lamarque sabe gesticular en el momento preciso que se lo manda el director. Y en esta escena, tal vez la mejor de toda la cinta, nos engloba todo lo que sucede dentro de la historia. Y es un movimiento muy sencillo. A Libertad Lamarque, a su personaje Rosario, se le está yendo el tren, literal y metafóricamente. Y con un pequeño antecedente, precisamente planteado en este telegrama que quiere mandar, nos da paso a una de las escenas sin cortes más importantes dentro de la historia, porque nos da a entender cómo está funcionando la angustia y la desesperación de su personaje. No hay cortes, no hay close-ups, no hay vistas desde distintos ángulos. Simplemente una escena así de sencilla nos mete en la psique del personaje y nos hace sentir la misma angustia que ella está sintiendo. Actuación pura y sin diálogo. Algo que hace bien un melodrama cinematográfico es precisamente el economizar las escenas para mostrarle al auditorio lo que necesita saber sin prolongarse demasiado. A diferencia de las telenovelas, la exposición puede llevarte hasta, 50 capítulos para presentarte un solo problema, para presentarte un puñado de personajes. Aquí Julio Bracho nos muestra que sabe dirigir y que sabe condensar toda esa información que se necesita precisamente en el armado de una escena inicial, en donde nos presenta 4 personajes, sus distintas personalidades y su forma de interactuar para mostrarnos precisamente cómo se va a desarrollar el conflicto. Esto es economizar. Esto es una forma de trabajar de los directores para decirnos, pónganle atención a esto porque va a ser más importante en algún momento. Lo que esa costumbre de esa señora me parece ofensiva para la memoria de mamá. Recuerda que sobre esto decidimos respetar los sentimientos de papá. A esa misteriosa y lejana llamada, yo no le encontraba otra explicación que la del amor. No digas tonterías. ¿Qué pasó con el melodrama que se empezó a devaluar? Precisamente tiene que ver con la percepción de la gente o las ideas que preconcibió la gente para sentir esa satisfacción al ver una historia. Generalmente un melodrama acostumbra a la gente a esperar el final feliz, pero no en la construcción de una historia adecuada y que sea congruente con lo que está narrando. Julio Bracho era un gran conceptualizador de sus películas. El final de esta historia termina con 2 de los personajes principales dándole espalda a la audiencia, metidos en su mundo, en sus emociones. Nosotros no las conocemos. Sus rostros están siendo deliberadamente olvidados para nosotros. Esto es lo que hace un melodrama con un final adecuado. Porque no necesitas una resolución satisfactoria de y vivieron felices para siempre. Necesitas una resolución que sea congruente con el hecho de decir, estas personas tienen problemas para generar vínculos y están comprendiendo cómo hacerlos. Algunos vínculos se rompen y la gente sufre. Otros vínculos se consolidan con el paso del tiempo. Esto nos deja precisamente en la disyuntiva de lo que fue el melodrama en México, porque mientras algunas personas, las menos, pueden alcanzar a comprender que esta conceptualización puede elevar una obra a niveles mucho más agudos y mucho más sensibles y estéticamente formidables, otras personas prefirieron irse por la fórmula fácil. Hay que vender la historia del cuento de hadas y el final feliz. ¿Para qué? Para repetir el ciclo una y otra vez. En nuestro próximo episodio, Julio Bracho nos hablará del miedo,